Desde entonces, el mundo nos conoce por Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN es una organización político-militar cuyo mando tiene por nombre Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del EZLN, derivado de su composición mayoritariamente indígena. Salió a la luz pública en el estado mexicano de Chiapas el 1 de enero de 1994 al tomar varias cabeceras municipales el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La teoría y la praxis zapatistas lo colocan a la par de otros movimientos de la llamada posguerra fría, tales como el Sin Tierra brasileño, el piquetero argentino, el cocalero boliviano, el ocupa europeo, o el antiglobalización de sectores de las sociedades urbanas, ligados a un discurso y un quehacer etiquetado como contracultural que algunos autores identifican con una supuesta generación Z1 de movimientos de izquierda y anticapitalistas que no buscan, a diferencia de otros movimientos estadocentristas, la toma del poder estatal. Su lucha, a la que se puede dar un seguimiento de la mano de sus 6 declaraciones políticas, se puede expresar con 3 planteamientos mínimos que van de lo local a lo global. 1. La defensa de derechos colectivos individuales negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos. 2. La construcción de un nuevo modelo de nación que incluya la democracia, la libertad y la justicia como principios fundamentales de una nueva forma de hacer política. 3. El tejido de una red de resistencias y rebeldías altermundistas en nombre de la humanidad y contra el neoliberalismo. Entre estas organizaciones, todas de corte clandestino, se encontraban el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, el Partido de los Pobres, la Liga Comunista 23 de septiembre y las Fuerzas de Liberación Nacional de este último grupo, según el mismo EZLN y de acuerdo con diversas fuentes entre las que se encuentran investigaciones del gobierno mexicano. Surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN en un acto del 17 de noviembre de 2006, el vocero del EZLN, subcomandante insurgente Marcos, afirmó en Monterrey, Nuevo León, hace más de 37 años, un pequeño grupo de personas nacieron lo que llamaron Fuerzas de Liberación Nacional. Desde su origen la dotaron de una ética de lucha que después heredaríamos quienes somos parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las FLN se fundaron el 6 de agosto de 1969 en el norte del país Monterrey, Nuevo León y, a decir del general Mario Arturo Acosta Chaparro, en su informe Movimientos Subversivos en México, tenían establecidas sus zonas de operaciones en los estados de Veracruz, Puebla, Tabasco, Nuevo León y Chiapas. Las FLN se replegaron a una clandestinidad todavía más cerrada, y no sería sino hasta principios de la década de los 80 cuando algunos de sus militantes decidirían la fundación de lo que ahora conocemos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Según documentos zapatistas, la historia del EZLN tuvo 7 etapas. La primera fue la de selección de los insurgentes 5 hombres y una mujer que formarían la primera célula político-militar de la organización. La segunda sería la de la fundación propiamente dicha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tras la instalación del primer campamento zapatista en Chiapas, al que llamarían la pesadilla. La tercera etapa fue de preparación y estudio de estrategia y táctica militar, a partir de manuales de los ejércitos estadounidense y mexicano, de instalación de nuevos campamentos como el Fogón Reclutas Baby Doc de la Juventud y hasta uno llamado Margaret Thatcher. En la cuarta etapa, más o menos hacia 1985, el grupo insurgente hizo los primeros contactos con los pueblos de la zona. A la quinta etapa el mismo EZLN la llama de crecimiento explosivo porque su área de influencia abarcó no solo la selva lacandona, sino también las zonas de los Altos y el norte de Chiapas. La sexta etapa enmarcó una votación a lo interno de la organización, respecto a ir o no a la guerra contra el gobierno mexicano y, luego del sí mayoritario, los preparativos para el levantamiento. Los zapatistas sitúan cronológicamente en esta etapa un enfrentamiento en mayo de 1993 con elementos del Ejército Federal, al que llamaron Batalla de la Corralchen. Entre la madrugada del 29 de diciembre de 1993 y la tarde del 31 se sucedería la séptima etapa. El objetivo atacar simultáneamente 4 cabeceras municipales y otras 3 más al paso reducir a las tropas policíacas y militares en esas plazas y asaltar 2 grandes cuarteles del Ejército Federal.
La irrupción del ZLN en el escenario político se da en diciembre de 1993, durante la víspera del Año Nuevo, con la toma de las cabeceras municipales de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo, y, de paso, las de Oschuistán y Chanal ese mismo día, dirigiendo el avance sobre Las Margaritas, municipio que albergaría al que sería llamado el primer Aguascalientes zapatista. Caería muerto el subcomandante insurgente Pedro, jefe del Estado Mayor del ZLN, aunque ya existían diversos informes que daban cuenta de la presencia zapatista en la región conocida como los Altos de Chiapas. El acto tomaría desprevenido al gobierno federal, el cual se preparaba para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y, precisamente, México. Existen varias declaraciones de la Selva Lacandonas que diré en otro video. Ahora me enfocaré en el estilo de lucha que estrenó el ZLN el amado Netuart. La Netuart cuenta con dos variantes que son, dicen, las principales. Mientras a la primera de ellas la identifican con grupos fundamentalistas de corte terrorista y hasta con el narcotráfico. A la segunda, la Netuart social, la enfocan del lado de las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la promoción y la defensa de los derechos humanos, capaces de formar lo que llaman red problema, una suerte de espacio de intercambios de información, servicios y fondos económicos, donde quienes lo integran operan con la premisa de informar a través de Internet lo que sucede en cualquier zona de conflicto a cualquier lugar del mundo. De esta manera, la Netuart social viene a ser una especie de respuesta a la guerra psicológica al ser la meta de esta última, el mantener controladas a las poblaciones objetivo mediante la desinformación. Con la Netuart social, los organismos de derechos humanos buscan restituir los lazos de comunicación entre las agrupaciones que luchan por cambiar sus sistemas de explotación nacionales, y no solo esto, ya que también apuntan a afectar lo que su antagonista sabe, o piensa que sabe, y también sobre él y el mundo que le rodea. Precisamente, estas ONG serían las mismas que impulsarían las grandes movilizaciones antiglobalización en Seattle, Praga, Cancún y otras, pero que en México ya se habían pronunciado por el fin de la Guerra Civil de 1994. A decir del estudio, el ZLN tuvo entonces la visión y la capacidad de capitalizar la demanda de paz que crecía cada vez más en la ciudadanía ya no únicamente de México, sino también en la de otros países, que seguía atentamente lo que sucedía. Las redes de información comenzaron a propagar la palabra y el ideario zapatista, y dieron cuenta de las múltiples violaciones a los derechos humanos que cometían las fuerzas públicas y armadas federales en nombre de la unidad y la soberanía nacionales. De esta forma, los insurgentes se pusieron al frente de las operaciones de información, lo que provocó que descentralizaran su organización aún más y desenfatizaran las operaciones militares, para lograr vínculos más firmes con las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil global, cuyo enfoque es más informativo que económico, político o militar, ocasionando a su vez que la rebelión diera un giro enorme para, de ser una guerra popular prolongada tipo maoísta, convertirse en la primera demostración mundial de lo que es la Netuart social. Esperen mi otro video sobre el ZLN.